Esta semana, Wall Street rompió otro récord histórico. El S&P 500 está en 7 puntos. El Nasdaq 100 en máximos de todos los tiempos. Una empresa, SanDisk, subió 500% en 4 meses. Fuente en el economista.es, mayo 2026, suena increíble. Suena como una oportunidad de vida. Pero hay un número que nadie está poniendo en el titular principal. Solo el 76% de las empresas del S&P 500 está en máximos históricos. Eso significa que el 92% de las empresas que componen ese mismo índice no está participando del rally. Entonces, ¿quién está subiendo? ¿Por qué está subiendo en medio de una guerra que cerró el estrecho de Hormuz y con el petróleo a $101? ¿Y qué significa esto para tu dinero? Si estás en México, Colombia, Argentina, España o en cualquier lugar donde el dólar importa. Eso es exactamente lo que vamos a descomponer hoy. Al final de este video vas a entender primero que está impulsando este rally y por qué es más frágil de lo que parece. Segundo, cómo esta concentración extrema en la EA puede afectar tus ahorros y las remesas, aunque nunca hayas comprado una acción en tu vida. Y tercero, ¿qué 3 cosas concretas tiene sentido considerar esta semana para no quedar del lado equivocado? Y hay algo que me parece importante que sepas antes de que termines este video, algo que la mayoría de los analistas no están diciendo en voz alta sobre esta burbuja. Carlos tiene 38 años, trabaja en Ciudad de México y lleva 2 años poniendo $200 al mes en un fondo indexado al S&P 500. Esta semana revisó su cuenta y vio que subió, pero también vio algo raro, no tanto como esperaba. Lo de Carlos no es un error, es el síntoma de algo mucho más profundo que está pasando en los mercados globales ahora mismo. Dato duro. El Nasdaq 100 subió un 156%, solo en abril de 2026. El mayo era avance mensual para ese índice desde octubre de 2002. Mayo 2026. Para ponerlo en perspectiva, en ese periodo, el mundo estaba procesando la guerra Israel-Irán. El estrecho de Hormuz estaba prácticamente cerrado y el petróleo Brent estaba por encima de los $100. La lógica diría que los mercados deberían estar cayendo y sin embargo. Dato Duron 2 SanDisk, una empresa de memoria para inteligencia artificial que casi nadie conoce. Subió 498% en lo que va de 2026, pasando de una capitalización de $34.0 millones a $208.0 millones. Fuente Ambit Finanzas, mayo 2026. En términos prácticos, si hubieras invertido $1.0 en SanDisk el 1 de enero, hoy tendrías casi $6.0. Pero si hubieras invertido esos mismos o $0 en Microsoft, la segunda empresa más valiosa del mundo, estarías abajo un 14%. Ahora bien, hay un dato detrás de todo esto que casi nadie está mencionando, y es el que explica todo lo que viene. El 40% del crecimiento de beneficios del S&P 500 en 2026 está explicado por una sola industria, los semiconductores. Fuente en Goldman Sachs, estrategias de inversión, mayo 2026. Y si sumamos hardware y energía para centros de datos, ese número sube al 98% de toda la mejora de resultados empresariales este año. 98%. Dato Duron 3. Impacto en nuestra región. El índice MSC y América Latina subió 152% en dólares solo en enero de 2026, su mejor desempeño mensual en 20 años. Fuenchi, Bloomberg Lineal, Pravdao y febrero 2026. Las bolsas regionales marcaron 57 máximos históricos entre Perú, Colombia, Chile, México y Brasil. Pero ese rally de enero ya pasó. Y ahora viene la pregunta importante. ¿Es este un mercado sano? ¿O estamos viendo la misma película que ya vimos en el año 2000? La respuesta tiene que ver con algo que lleva gestándose desde 2023 y cuando lo entiendas, vas a ver por qué los medios no lo están contando. Así en Para en Respira. Piénsalo así. Imagina que el mercado financiero global es un gran aeropuerto. Hay cientos de puertas de embarque, cientos de empresas, sectores, industrias. Los pasajeros son el dinero de los inversores. Normalmente, los pasajeros se distribuyen entre muchas puertas. Hay vuelos a todas partes. Pero desde hace meses, casi todos los pasajeros están haciendo fila en una sola puerta. Hanla y las otras están casi vacías. Y esto crea un problema que voy a explicarte en 3 pasos. Causan las 5 grandes empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Controlan aproximadamente el 30% del S&P 500, la mayor concentración en décadas. Fuente en Bitfinanzas, mayo 2026. Solo Nvidia representa cerca del 7% del índice total. Eso significa que, cuando Nvidia sube 5%, el índice sube, aunque el 90% de las empresas estén quietas o cayendo. Y eso se traduce en que si compras un fondo indexado al S&P 500, pensando que estás diversificado, en realidad tienes una exposición enorme a un solo tema, la infraestructura de inteligencia artificial. Y eso impacta en tu bolsillo porque cualquier corrección en este sector puede arrastrar todo tu portafolio, incluyendo los fondos de pensiones que manejan los ahorros de millones de familias en México, Colombia, Chile y España. Cuando vi este número, tuve que leerlo 2 veces. En 1999, en el pico de la burbuja.com, las 7 mayores
empresas tecnológicas representaban el 175%, DOSI y P500, Fuenchi Capital Madrid, febrero 2026. Hoy, 5 empresas vinculadas a la IA controlan el 30%, y si se incluyen las dos siguientes, llegamos al 40%. El nivel de concentración actual supera el de la burbuja Pantecom en términos de peso en el índice, no las valuaciones. En eso hay diferencias importantes que voy a explicar. Pero la concentración, sí. Los medios principales están contando esto como la impuesto automóvil isgeao. Las empresas ganan dinero. No es como el año 2000. Y en parte tienen razón. No es exactamente igual. Las empresas de hoy, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, tienen ingresos reales, beneficios reales y balances sólidos. No son empresas de papel como las Puntacom, Fonte, Avante, CaixaBank Research 2026. Pero en mi lectura de los datos, hay algo que me preocupa y que no estoy viendo suficientemente mencionado aún. La tecnología puede ser real y la burbuja puede existir al mismo tiempo. En los años 90, Internet también era real. Amazon, Google, el e-commerce, todo eso se cumplió. Lo que no se cumplió fue el calendario. Los inversores compraron evaluaciones que asumían ganancias que tardaron 10 años más en llegar. La pregunta que yo me hago hoy no es, ¿la IA es real? Obviamente lo es. La pregunta hoy es, ¿el mercado está descontando ganancias que van a tardar 5 o 10 años en materializarse? Y si la respuesta es sí, el ajuste puede ser doloroso, aunque la tecnología funcione perfectamente. Y aquí hay algo más que explica por qué el rally es más concentrado de lo que parece. El mercado ya está rotando dentro de la IA. El software cayó casi 20% a inicios de 2026, a Microsoft está bajo 14% en el año. Pero al mismo tiempo, los fabricantes de memoria, almacenamiento, redes y refrigeración para centros de datos están explotando. Fuente en Benzinga, España, mayo 2026. Infobae, febrero 2026. Según J. Morgan Asset Management, los 7 magníficos subieron 22% desde el mínimo, pero ninguno figura entre los 50 mejores valores del S&P 500 en el periodo reciente. Fuente en Benzinga, España, mayo 2026. El dinero está dejando de correr detrás de las marcas conocidas y está buscando los cuellos de botella físicos de la IA. La electricidad, el hardware, el cableado, los chips de memoria, los que no tienen nombre famoso pero sí tienen el componente que todo el mundo necesita. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que la mayoría de personas que vieron el titular de Wall Street en máximos no entiende. No es un rally uniforme, es un rally concentrado en un sector específico. Dentro de ese sector ya hay una rotación hacia empresas menos conocidas. Y todo esto ocurre mientras el 92% del S&P 500 no está en máximos históricos. Ahora que sabes el por qué, la pregunta importante es, ¿qué va a pasar en los próximos 6 meses? Y uno de los 3 escenarios que voy a mostrarte puede afectar directamente tu dinero esta semana, aunque nunca hayas comprado una acción. Lo que pase en los próximos 3 a 6 meses va a depender de 2 variables clave: el precio del petróleo, que está vinculado al estrecho de Hormuz, y los resultados concretos de las empresas de I&A. Hay 3 caminos posibles. Si las negociaciones Irán avanzan y el petróleo cede hacia los 85 a 95 dólares, lo que los mercados ya empezaron a anticipar el 9 de mayo, con una caída del Brent de casi 7%, el rally de Wall Street probablemente continúa, pero de forma aún más concentrada en semiconductores e infraestructura de EA. Según proyecciones de Evercore ISI, el S&P 500 podría acercarse a los 7.75 puntos para finales de 2026. Fuente en Estrategias de Inversión 2025. Para América Latina, esto significa a monedas relativamente estables, bolsas regionales con oportunidades selectivas y remesas sostenidas, pero sin el boom de enero. Los mercados emergentes siguen siendo atractivos para inversores que buscan diversificarse del dólar y de la IA. Para España y Europa, el BCE mantendría su postura cautelosa con inflación elevada por energía, pero sin catástrofe. El IBEX 35 seguiría su propia dinámica, favorecido por los bancos. Este es el escenario más probable. Pero hay uno que me preocupa más. Si el estrecho de Hormuz sigue cerrado y los resultados de las grandes tecnológicas no demuestran el retorno sobre inversión que el mercado está descontando, si la IA no muestra suficientes casos de uso rentables en los próximos 2 trimestres, el mercado podría corregir rápido y con fuerza. Según estimaciones preliminares del FMI, si el conflicto energético se prolonga y la inflación del G20 sube a 4% o más, el crecimiento global podría caer a 25% menos sin recesión técnica para muchas economías. Fuente en FMI Nos, Panorama País, mayo 2026. Una corrección del 20-30% en el Nasdaq no es imposible en ese escenario. Y como el Nasdaq y los fondos indexados ya están en muchos portafolios de pensiones de LA, TAM y España, el impacto llegaría a tus ahorros sin que hayas hecho nada malo. Las remesas también se verían afectadas. Una recesión en EIUU golpea el empleo hispano en sectores de construcción, logística y hospitalidad, exactamente los que sostienen los flujos de remesas hacia México, Guatemala, El Salvador
y el resto de la región. Y si América Latina se convierte en la ganadora inesperada de esta bifurcación, con Hormuz cerrado, el mundo necesita energía de fuentes alternativas. Brasil podría aumentar su producción de petróleo en un 30% para finales de la década. Argentina, con sus reservas de vaca muerta, ya está siendo explorada por empresas que buscan alternativas al Golfo Pérsico. Fuente en CNN en español. Mayo 2026. Al mismo tiempo, si el mercado de IA corrige en Wall Street y el capital busca diversificación, los activos latinoamericanos, que ya mostraron su potencial con 57 máximos históricos en enero, podrían recibir un flujo de inversión significativo. Los indicadores lo sugieren. El MSCI LATAM ya superó al S&P 500 en el primer mes del año. Y según Goldman Sachs, el mercado ya está rotando hacia mercados emergentes. Bloomberg y línea, 2026. Seré directo contigo. No sé cuál de estos tres escenarios va a ocurrir, Naji Lusabi. Lo que sí puedo decirte es que los datos actuales apuntan a que el riesgo de concentración en la IA es real y que ignorarlo porque el mercado está subiendo es exactamente lo que hicieron muchos inversores en 1999. Pero hay algo que sí podemos hacer, y una de las acciones que te voy a mostrar la puedes ejecutar hoy mismo. La lección de este rally no es que hay que meterse corriendo a comprar semiconductores, es que los mejores momentos para tomar decisiones financieras inteligentes no son cuando todos están celebrando, son exactamente estos, cuando la euforia oculta los riesgos. Dicho esto, aquí van tres cosas concretas. Acción 1. Si tienes fondos indexados al S&P 500, revisa cuánta exposición tienes a las 5 grandes de la EA. Si es más del 30% de tu portafolio total, considera si eso es coherente con tu tolerancia al riesgo. No te digo que vendas, te digo que sepas lo que tienes. Acción 2. Si estás en América Latina y piensas en diversificación, el momento post-Hormuz puede crear oportunidades en sectores energéticos y de materias primas en la región, especialmente en Brasil, Argentina y Colombia. No es una recomendación de inversión específica, es un marco para entender qué sectores están recibiendo atención internacional ahora mismo. Acción 3, la que puedes hacer hoy. Sin importar dónde estés, revisa si tus ahorros están perdiendo valor frente a la inflación. Con el G20P, proyectando inflación al 4% en 2020. Y 6, fuente en OCDE, en Panorama País, mayo 2026. El dinero quieto en una cuenta de bajo rendimiento está perdiendo poder adquisitivo en tiempo real. No porque el mercado caiga, sino porque los precios siguen subiendo. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una lectura del mercado que la mayoría de personas, incluyendo muchos inversores con años de experiencia, no tiene clara. La diferencia entre el titular y la realidad es exactamente esto: el índice sube. Pero el rally es de unos pocos, para unos pocos. En resumen, Wall Street está en máximos históricos, pero ese récord lo están haciendo menos del 8% de las empresas, impulsadas casi exclusivamente por la apuesta al futuro de la inteligencia artificial. El rally real de los mercados latinoamericanos fue en enero, y ya pasó. Lo que viene depende del petróleo, de la IA, y de cuánto tiempo los inversores estén dispuestos a pagar por promesas que aún no se convirtieron en caja. Y la pregunta que me parece central, la que vale la pena que te hagas hoy, es esta: ¿tu dinero está en el 8% o en el 92%? Déjame en los comentarios qué herramienta usas para invertir y desde qué país estás viendo esto. Quiero entender cómo está llegando esta dinámica a distintas realidades de nuestra región. Si este análisis te fue útil, el botón de suscripción está ahí, y cada semana tratamos de traer este tipo de lectura que va más allá del titular. Y antes de que te vayas, hay una variable que casi nadie está mirando en esta ecuación de Wall Street y la IA, que podría cambiar todo lo que hablamos hoy. No te digo ahora cuál es, pero el próximo video va por ahí.